Esta historia abarca todo el capítulo 5, pero nosotros leeremos hasta el versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ya ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó
como media legua de tierra. No continuamos la historia. Luego viene aquí el criado Giezi y su codicia o ambición, el problema que le creó, etcétera, que sería parte de otra historia o de un complemento de esta historia. En verdad, en toda nuestra serie que estamos haciendo de profetas, el escoger algunos de los milagros, de los muchos que vienen de parte de Eliseo, es algo complicado. Desde el mismo instante que recibió la doble porción del Espíritu sobre sí que tenía Elías, lo podemos ver haciendo una serie de milagros desde el capítulo 2, que lo podemos ver hasta el capítulo 13, que abarca su muerte. Eliseo hizo diferentes milagros, algunos más característicos que otros. Iremos viendo solamente algunos de ellos en el contexto de lo que es la palabra profética en los tiempos de hoy, que es nuestra serie, nuestro tema. Pero lo que sí podemos ver en esta historia es la relación que el profeta tiene con el mundo pagano, o el encuentro que surge de un mundo ajeno al de Israel con el pueblo de Dios, cuyo profeta era Eliseo. Escoger esta historia conocida creo que es importante. Seguramente la hemos visto aquellos que leemos la Biblia con regularidad, en más de una ocasión, los niños, en campamentos, en la escuela dominical, porque es una historia hermosa y sorprendente, entre otras cosas. Ahora bien, lo que nos tendremos que preguntar, yo os quiero que os preguntéis, es ¿por qué tenemos esta historia en concreto? ¿Es únicamente porque nos cuenta un milagro muy específico de un leproso que dejó de ser leproso porque se lavó en las aguas del Jordán? ¿O hay otras razones que el Espíritu que ha revelado la palabra nos quiere indicar? Y si en esas razones hay una instrucción también para nosotros, después de estos miles de años, estando en el 2022, que sea específico o significativo para nosotros. Vamos a hacer un recorrido por esta historia de una manera ligera, pero suficiente para que podamos ver qué es lo que nos va a indicar. Primero nos fijamos en la persona de Naamán y cómo lo muestra aquí. Después de habernos hablado anteriormente de unos milagros que había hecho Eliseo en el capítulo 4 con su propio grupo, enseguida pasa a este capítulo 5 para hablarnos de un hombre que está en la nación enemiga. Desde que hemos empezado a leer Segunda de Reyes, nos hemos dado cuenta de que Siria es una nación o un imperio que está más al norte este y que constantemente está haciendo guerra a Samaria. Y que en la profecía de Dios, a través de Eliseo, se nos dice que va a ser en el futuro castigo para el mismo Israel. Así que enseguida tenemos que fijarnos que esta nación de Siria es lo contrapuesto a lo que podíamos empezar o pensar acerca del pueblo de Dios o de la nación de Israel o de Samaria. Pero resulta que allí hay un general de una nación enemiga y que, como nos dice en el versículo 2, había atacado ya en varias ocasiones este mismo general a Samaria. Y lo había atacado de tal forma, fijaros bien, que había secuestrado o robado, tomado presa a una criada para hacerla esclava. Es decir, no estamos hablando aquí de cuestiones mínimas o insignificantes. Ser esclavo en aquellos tiempos implicaba muchas cosas que no se nos narran aquí, pero que sabemos por la historia. Así que una banda de Siria con este general o este militar entra en Samaria y aparte de robar o de matar o secuestrar y violar, etcétera, pues toma algunos prisioneros, entre ellos a una joven, y la lleva a su tierra para hacerla esclava
de su esposa. Y en medio de todo esto se nos cuenta de que es muy apreciado por su rey, el rey de Siria, que le da mucho valor porque seguramente es un militar o un general que ha hecho muchas conquistas y que tiene mucho poder, pero ha surgido un problema y es que es leproso. Una enfermedad que es terrible, no solamente por el daño que hace al cuerpo. Seguramente ya habéis leído de lo que es la lepra. Uno puede estar perdiendo la carne y no tener dolor, pero quedar insensible. Justo ayer llegó una revista que es evangélica, que es la lucha contra la lepra, que justo todavía hoy, en países como Níger o Nigeria, todavía hay lugares de la lepra y los evangélicos trabajan con ello. Es una enfermedad que no se ha erradicado por completo, entre otras cosas, por el problema económico para esos países, no para el nuestro. Pero en aquel tiempo era terrible, no solamente por el daño, sino además por el estigma que producía. Es decir, una persona que era leprosa ya no podía tener contacto directo con la gente. Y se reúne todo esto, es un general que ha hecho daño a Israel de parte de una nación enemiga de Israel, que ha secuestrado a una judía, a una joven, para hacerla esclava o criada, que es leproso y que es un hombre pagano. Es decir, no tiene ni idea, ni interés, ni hace ningún esfuerzo en saber quién es Israel. Hay un Dios que se llama Yahvé, etc. No hay ningún conocimiento acerca de esto. Y podemos decir, ¿cómo es posible que en medio de todas estas acciones que se nos están mostrando de Eliseo, nos marque una visión, un enfoque sobre este hombre Naamán, que es todo lo opuesto y gran enemigo, como podemos ver, de Israel? No podemos imaginarnos a un personaje más lejos de Dios. Este es Naamán. Alguien que está totalmente opuesto y lejano a todo nuestro concepto de lo que es alguien que pueda ser motivado, tener algún deseo de conocer o de avanzar. Y esta historia, por tanto, va más allá de una mera sanación. No es un milagro más que pudo operar Eliseo. Tiene un significado aún más grande. ¿Qué interés podría tener Dios para nosotros? O vamos a preguntarnos de otra manera, ¿qué interés tiene Dios en el mundo o con hombres como Naamán que nos pueda interesar a nosotros? Y resulta que entonces descubrimos que a lo largo de toda la historia de Israel y también del Nuevo Testamento, a veces hay un enfoque que sale fuera del contexto del pueblo de Israel. Desde que aparece Abraham, ¿recordáis? Abraham y el llamamiento que recibe Dios a Abraham para hacer un pueblo, todo el enfoque desde el Génesis, el Génesis a partir del 11 en adelante, nos va a ir marcando a un pueblo concreto, que es Israel. Hasta que nace nuestro Señor Jesucristo, aparece la Iglesia y luego terminamos en Apocalipsis. Es todo enfocado en el pueblo de Israel, pero de vez en cuando podemos ver algún personaje que surge en medio y que casi nos desconcierta, porque lo que nos quiere mostrar es que aun cuando Dios trae el pan para su pueblo, aún los que están lejos se alimentan de las migajas, como nos va a decir una mujer sirofenicia delante de nuestro Señor Jesucristo. Y aparece la historia de Ruth, o aparece la historia de Rahab, la ramera, o aparece la historia de Nínive con Jonás, destacando también su mensaje profético, o la mujer sirofenicia, donde nos dice el Señor Jesús que Él ha venido para las ovejas perdidas de Israel, pero que aún los perrillos se alimentan de sus migajas. O podemos ver Pablo en su viaje que se cruza en Malta y que allí le muerde una serpiente, pero que alguien le cuida y justo el señor principal de la isla tiene un padre que es enfermo y entonces Pablo va y lo sana.
Y podemos ver historias que lo que nos están mostrando es, sí, Dios tiene su interés principal en su pueblo escogido. Él tiene un plan para la iglesia, pero que no ignoremos que Dios puede hacer cosas extraordinarias más allá de nuestro entendimiento o de nuestro círculo, y que puede incluso alcanzar a lo que nosotros imaginábamos que podían estar lo más lejos. Cuando nosotros hacemos una campaña evangelística y queremos llevar el mensaje del Evangelio y pensamos en los que están en nuestro barrio, nuestra familia, los seres queridos, mujeres para que vengan a la reunión de mujeres, los jóvenes, amigos de los jóvenes de la iglesia, etcétera, y hacemos planes para los que somos nosotros, los que entendemos en nuestro entendimiento que Dios puede tener un plan para salvar. Y a veces Dios nos sorprende que el menos esperado, el que está más lejos, el más ateo, el más malvado, el más lleno de cieno, es el que el Señor escoge para traerle una visión y hacer algo especial. Esto es lo que nos está mostrando Naamán. Eliseo tiene que profetizar específicamente su contexto a Samaria. Pero de pronto dice, no es necesario que Eliseo vaya a Siria. Yo traeré de Siria. Por mis propios medios nos está diciendo Dios para que esta gente se salve, con otros planes que vamos a ver más adelante. Entonces este es el primer enfoque. Eliseo está lejos, pero Dios puede hacer cosas. Naamán está lejos, pero Dios puede hacer cosas y acercarlo al profeta. Segundo, sin saberlo, el mundo pagano no está separado del poder y de la voluntad de Dios, y por eso nos tiene que dejar alguna nota. Fijaros bien otra vez en el versículo 1, que el rey de Siria daba mucha importancia o aprecio a este varón y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. No es que el rey de Siria dijera, Dios nos ha salvado, o el Dios de Israel nos ha salvado a nosotros. No, el autor de Reyes está diciendo, esta nación pagana de Siria, que es enemiga de Israel, ajena a todo el plan de Dios de salvación, pero no olvidemos que si hay algo positivo o algo que hayan conseguido de victoria en Siria, es por causa de Yahvé. Y nosotros miramos, nosotros tenemos un Dios, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un Dios, pero no es únicamente nuestro Dios para que otros tengan otros dioses. No, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios del mundo. Y las cosas que acontecen en la iglesia son por causa de Dios, pero las cosas que acontecen en el mundo son también por causa de nuestro Dios. Es decir, que aun cuando Naamán, el pagano leproso general de un ejército enemigo, haya conquistado o haya vencido en algunas batallas y haya librado a Siria de muchos enemigos, no es por la fuerza de Naamán o por la habilidad del rey o por otras circunstancias, sino porque Yahvé había dado victoria a esta nación. Hay acontecimientos que ocurren en nosotros, como pudieran ocurrir en el pasado, que no salen en nuestra historia o en la historia de la iglesia y que no sabemos y que no entendemos, no somos capaces de razonar, pero un día descubriremos que cada uno de esos nudos del tapiz es la obra de Dios y que Él está envuelto en todas las cosas. ¿Qué va a ocurrir en el año 2022? No lo sabemos. ¿Qué está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? No sabemos cómo va a terminar. Y que podemos decir eso está muy lejos de los planes de Dios. Bueno, sí y no. No está en nuestro conocimiento y en nuestros planes y en nuestro entendimiento, pero si Naamán consiguió algo fue a causa del Dios de Israel, que es Yahvé. Y si algo ocurre hoy para bien o para mal en otras naciones, es por causa del Dios verdadero y único del pueblo como tenemos nosotros en las Escrituras. El tercer paso que nosotros vemos en esta historia. Resulta que esta joven esclava, de la que no se nos dice mucho, o se nos dice muy poco, está en la casa de este militar con su esposa de criada
Y de pronto, no sabemos cómo o por qué, esta muchacha da testimonio, porque es un testimonio. Ve a su amo, a su dueño, que posiblemente sería un dueño despótico y cruel. No podemos rebajar la época de aquellos tiempos, las circunstancias terribles para una esclava, para una mujer y para una joven como ella. Pero esta muchacha, en medio de todas las circunstancias, en algún momento le dice a su ama, a su señora, pues en Israel tenemos un profeta que si seguramente fuera él, este profeta nuestro es capaz de sanar. Y no podemos imaginarnos lo que pueda estar ocurriendo o pasando en los rincones más lejos de nuestra sociedad, incluso de nuestra historia. Solamente pensar que puede haber en algún lugar, ante alguna circunstancia de las más terribles y difíciles que nos podamos imaginar, un emigrante que ha tenido que dejar su tierra, su familia, su casa, para ir a una tierra difícil como pueda ser España, o pueda ser otro lugar del mundo, tan alejados, tan lejanos, habiendo perdido casi todo, y que en una circunstancia de ser una mujer interna o de estar trabajando duro en el campo, ante alguna circunstancia, uno pueda dar un testimonio a esta gente dura de España diciendo: yo he conocido el Evangelio, sé que hay un Dios, o que hay un mensaje, o que hay un libro. Y estos que son supersticiosos, tradicionales, de pronto puedan descubrir ante sus criados y sus empleados que vienen de lejos que hay un mensaje que se puede dar, como lo hace esta muchacha. Uno que es esclavo de otro amo que pueda ser cruel, lo menos que pudiéramos pensar es que desee que sane. Y en cambio esta muchacha le dice a su dueña, a su ama: podría ser sanado si fuera allí y hablara con este profeta. Está deseándole un bien. En general nosotros podríamos decir que todos nuestros amos crueles y duros, violadores, murieran. Pero esta muchacha lo que está diciendo es: podría ser sanado. Hay sanación incluso para él. Un hombre leproso, general, que ha hecho daño a mi nación, que me tiene aquí obligada como esclava. Pero hay sanación para él. Y que nosotros pudiéramos estar pensando que estamos en los momentos más difíciles y más duros, y que incluso a nuestros verdugos, a nuestros opositores, en el tiempo y en las circunstancias más crueles podamos decir: aún así te deseo bien, hay sanación para ti, hay perdón de pecados, como sabemos en nuestro Señor Jesucristo. Para esto es necesario que hubiera un conocimiento. Es decir, esta muchacha que ha sido secuestrada de su país tiene información exacta de que hay un hombre llamado Eliseo que tiene poder, porque tiene la bendición de Dios, una porción especial del Espíritu, y que por tanto puede sanar. Es necesario tener la información. Y esta muchacha parece que lo tenía. Hay un hombre que lo puede hacer. No me ha librado a mí de la esclavitud. Dios me ha hecho pasar por momentos difíciles. Tu amo, tu esposo me ha secuestrado de mi tierra. Pero yo sé, tengo información de que es posible que un hombre como él pueda ser sano. ¿No es algo parecido a nosotros? ¿No deberíamos de estar informados y preparados de que hay profeta, de que hay mensaje, de que hay esperanza, de que Dios ha hecho algo y que no importa quién sea, lo lejos que esté, puede recibir información y perdón y sanar de su mayor problema, que es el mismo corazón, el pecado? Así que, por una parte, tenemos un hombre muy alejado de todo el concepto cristiano, bíblico que pudiéramos pensar. Alguien que ha hecho una maldad terrible en su situación, pero que aún así está en las manos de Dios como instrumento, y que en medio de su casa, ante su salvajismo, pero aún así en su casa, hay alguien que le puede dar testimonio, que le da testimonio de esperanza y de salvación, de sanación de esa terrible enfermedad que era la lepra. En cuarto lugar, lo que vemos en esta historia es una perspectiva pagana
de lo que es la religión. Y que uno piensa que el concepto que tiene de religión se aplica también a la religión de Samaria de Israel, pero que en realidad no es así. Entonces, este general, este varón, se acerca a su rey y le dice: oye, mira, mi esclava, mi criada, ha dicho de que puede haber sanación a mi lepra en Samaria, en Israel, y que puedo ser librado porque hay un hombre, un profeta, que lo puede hacer. Y enseguida comienza la parafernalia, comienza todo el concepto que ellos tienen. Bueno, pues entonces vas a ir allí, vas a llevar oro y plata y mudas de ropa para comprar este milagro, para hacer o conseguir esta situación. Es como si se pensara también que, bueno, hay que ir al rey y el rey se ponga en contacto con el otro rey para que entonces el rey de Israel pueda hacer lo necesario para los trámites de sanación de Naamán. Como si la religión estuviera bajo el liderazgo de los reyes. Es decir, hay cosas que son espirituales, sí, que tienen que ver con la magia, la superstición, las religiones, pero que al final el dueño es el rey. Y por tanto hay que conquistarle con cartas y con oro y plata para que esto pudiera ser así. En nuestra sociedad, el mundo, tenemos que tenerlo claro, el mundo tiene un concepto de la religión que es todo lo contrario de lo que es el cristianismo. ¿Cuántos de vosotros hemos tenido que estar diciendo que nosotros no somos religiosos, somos cristianos? No es una religión, es un nombre, y ese nombre es el Señor Jesucristo, que no es de rituales, de sacrificios, de repeticiones, etcétera. No es toda una superstición folclórica que hay que hacer de festivales, etcétera, sino algo tan sencillo como venir al Señor Jesucristo, rendirnos ante su obra perfecta en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados delante de Dios. Algo tan simple como esto. Pero el mundo tiene un concepto totalmente diferente. Hay que cargar los mulos con el oro, la plata y los regalos. Hay que ir al rey, pasar por el rey, con unas cartas de recomendación y de sugerencias, como si fuera privilegio, porque en verdad nuestra religión pagana funciona así. Por tanto, la religión de Israel, el pueblo de Dios, de la Escritura, pues tiene que funcionar de la misma manera. Si es así entre nosotros, pues también será así en Israel. Si es así en el mundo, también será el cristianismo. Una de las cosas que nosotros tendremos que luchar constantemente es que el cristianismo, nuestra fe en la Biblia, tiene que ser totalmente diferente al resto de las religiones. No tenemos que caminar, no estamos entrando aquí si las religiones son buenas, son malas para la sociedad en la que estamos viviendo, sino que el cristianismo es otra cosa. Y que el pueblo de Dios funciona de otra manera. Y que no nos medimos por las mismas reglas que se mide el mundo. Que nosotros no compramos la salvación y la sanación, ni con sacrificios, ni con oro, ni con plata. Por eso que cuando el apóstol Pedro se encuentra con aquel paralítico, que le dice: ni oro ni plata tengo, pero tengo una cosa, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Nosotros no vamos con toda esa parafernalia de palacios y de templos y de vestiduras y de ropajes. Nosotros lo que vamos es de una manera mucho más sencilla y diferente. Él está totalmente alejado de todo el concepto que tenemos o que deberemos tener del cristianismo. Hay un par de historias que nosotros tenemos en los evangelios. Por ejemplo, había también un centurión romano, pagano, totalmente también alejado, que ha oído que el Mesías, el ungido, el Cristo, ha llegado a su población. Así que se acerca a él, este centurión romano, porque tiene un criado muy enfermo, y fijaros cómo se acerca. No soy digno de que entres en mi casa. El concepto es totalmente diferente. Naamán tiene que ir con sus ropajes, sus regalos, sus cartas, pensando sus conceptos propios del paganismo. Este centurión va totalmente rendido ante el Señor Jesucristo. No soy digno, pero una palabra tuya
bastará para sanarle. ¿Dónde se ha visto tal fe? O podemos ver a otro centurión llamado Cornelio en el libro de Hechos, en el capítulo 10. ¿Recordáis también? Es un hombre al que se le dice a Pedro, ve a hablar a este hombre porque él ora. El centurión del Evangelio, de los Evangelios, es alguien que había hecho beneficio a los judíos, y el centurión del Nuevo Testamento de Hechos es alguien que ha hecho un acercamiento, ora, pero le falta algo, y le faltaba la palabra. Son cambios que se han hecho en estas personas paganas, pero que ha habido un desarrollo. Si podéis ver, ha habido un cambio. Ante la información se ha empezado a pensar y a preguntar, a ver si mi paganismo, mis dioses romanos no son realmente lo que deban de ser, que no son muchos dioses, sino que es un solo Dios. A ver si va a ser que este Jesús o este mensaje de Pedro puedan tener la respuesta para mí. Fijaros bien que hay como un acercamiento. Pero Naamán está lejos, ni tiene interés, ni tiene conocimiento para nada acerca de Yahvé, simplemente que tiene lepra y no quiere la lepra. Y en cambio Dios tiene un plan. Estos centuriones del Nuevo Testamento vienen a Cristo o vienen a Pedro. Pero en el caso de Naamán es Dios quien lo va a traer de una manera extraordinaria. Tenemos los contrastes. En el quinto punto tenemos a posiblemente el rey de Israel, que era Jorán, quizá era Jorán, que cuando recibe a este hombre importante de la nación enemiga, que tiene bastante poder sobre ellos, con cartas diciendo, sáname o haz lo posible para que este hombre sea sano de su lepra, la respuesta de este incrédulo judío, que es el rey, dice, ¿soy yo acaso Dios para dar vida o para dar muerte? Fijaros la actitud de sorpresa y de incredulidad. Y a veces nos encontramos con esta realidad, que aquellos que nos representan en el mundo del pueblo de Dios, el mundo cristiano, son totalmente opuestos o incrédulos o ignorantes o irónicos con respecto al Evangelio. Solo preguntarse estas cosas ya es una ofensa delante de Dios. ¿Soy yo acaso Dios? ¡Claro que no eres Dios! Que eres una pieza insignificante y además incrédula y malvada, porque nos dice anteriormente en este segundo de Reyes que era un hombre malo, un rey malo e indigno. ¿Soy yo Dios? Claro que no eres Dios, pero tienes un Dios. Este es el problema que nos enfrentamos constantemente. Yo no puedo hacerlo. Claro que no podemos hacerlo. Nosotros no somos quién, no tenemos magia, no tenemos poder. ¿Quiénes somos nosotros la iglesia? No somos nada. Pero tenemos un Dios. Y a veces lo olvidamos, que tenemos un Dios que es poderoso. Es la actitud de los incrédulos dentro del pueblo de Dios. Evitar la responsabilidad y olvidar que es posible. Así que, en sexto lugar, enseguida se entera Eliseo, que es lo que está pasando aquí, el revuelo, los comentarios de que ha venido un séquito de Siria con unas cartas y que el rey está intranquilo, ha perdido el sosiego y no sabe qué hacer ante esto, que quizá van a entrar en un conflicto bélico, etc. Así que Eliseo nos dice aquí enviarme aquí a Naamán y sabrán que aquí hay profeta. Esto es lo que le está diciendo. Que venga y sabrá este hombre que hay profeta en Israel. No es el énfasis sobre su persona, porque ya hemos dicho que el profeta es la voz de Dios, es el mensaje de Dios para la nación. Y lo que está diciendo es, aquí hay voz de Dios. Aquí habla Dios. Dios, Yahvé, aún tiene voz en Israel. Samaria está mal, necesitan arrepentimiento, necesitan restaurarse. La obra de Eliseo no es suficiente todavía, o no lo va a ser,
se han levantado casas de profetas, el mensaje en la frontera intentan hacerse cosas, pero Samaria está cayendo en la idolatría y se está arruinando a sí mismo. El rey, fijaros cómo actúa, pero se tiene que levantar el profeta Eliseo y decir que venga este hombre porque tiene que saber que aún hay voz de Dios en esta nación. ¿Y qué es lo que tendríamos que estar esperando nosotros o intentando conseguir ante una sociedad como la nuestra, ante esos paganos de Naamanes que hay en el mundo a nuestro alrededor? Que piensen que la iglesia evangélica, que el mundo cristiano es otra religión más. No. Tienen que saber que todavía Dios tiene un pueblo, que todavía hay voz, que todavía hay un mensaje, que todavía hay esperanza. Tienen que venir estos paganos que sean traídos por Dios o de cualquier otra forma y que sepan que Dios todavía quiere hablar. Nosotros tenemos la Escritura, que es la palabra profética más completa. Y por tanto tenemos que decirle al mundo que todavía hay palabra de Dios. Y que venga la gente y que lo sepa. Que oiga la voz de Dios para sus propias conciencias. Encontramos en séptimo lugar el choque que va a haber entre lo que es el pueblo de Dios y el concepto de ser el pueblo de Dios con el concepto que Naamán tiene desde el paganismo. Por la razón que sea o como fuera, se le encamina a Naamán y dice: mira, Naamán, coge tus cartas y tu riqueza, etcétera, no me compliques la vida a mí, el rey, y ve allí que hay un hombre que se llama Eliseo, que es profeta, a ver si él puede solucionar tu problema y nos libramos de esto. Así que Naamán coge, dice, su carro, sus caballos, su séquito y se acerca ante la puerta sencilla de Eliseo, y antes de que se baje de su carro y que deje sus caballos y su riqueza, Eliseo manda un mensaje, decirle a este hombre que se lave 7 veces en el Jordán. Nada más. Así que fijaros bien el concepto. Lo ostentoso del paganismo de Naamán, que viene con toda su parafernalia y su séquito, y la sencillez de las palabras de Naamán. Lógicamente nos dice el versículo 11 y el versículo 12 que Naamán se enoja. Lo tiene que repetir el autor de Reyes. Y Naamán se enojó. Como que una persona tan principal, aunque sea leprosa, que viene con estas cartas, aunque sean enemigas, que está buscando sanación para buena relación de sus naciones, se ha recibido de esta manera, y que me digan que como si oliera mal que me metiera en el río por 7 veces. Y él responde: ¿acaso los ríos que tenemos nosotros, seguramente ríos hermosos que tenemos en Siria, más al norte, no son más hermosos y mejores que este río del Jordán? ¿Acaso mi nación, mi imperio, mi conocimiento, mis rituales, mi religión, mi paganismo, mi figura, no son más ostentosas, más importantes, más ricas, más hermosas que esta insignificancia de nación de Israel y este Jordán que ellos tienen? Y está enojado de la manera en que le reciben y el mandato que se les da. En realidad nosotros sabemos que el agua del Jordán no tiene ningún milagro, no tiene ningún poder. El agua no sana, ni es más caliente, ni tiene más o menos cal, ni tiene más o menos sal, ni tiene más o menos de nada. Es un río, el agua no sana, no salva, no limpia, no libra de la lepra. Por supuesto que no. Es otra cosa. Es simplemente la rendición ante la simpleza, la sencillez. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pueden preguntar, y se pregunta varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué rituales tengo que seguir? ¿Qué escala tengo que escalar? ¿Qué esfuerzos tengo que hacer? ¿Qué experiencia tengo que experimentar para ser salvo? ¿Qué cosas grandes e importantes tengo que hacer? Mira, que vengo con mi filosofía, con mis conocimientos de enciclopedia, con mis grandes descubrimientos. Y yo ahora quiero alcanzar la paz de mi corazón y salvar mi alma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué grandes cosas son necesarias que hacer? Bueno, lo único que tienes que hacer es
limpiarte en la sangre del Cordero. No tienes que hacer grandes cosas. Supongo que tus templos serán más bonitos que nuestros templos. Y que tu historia será más amplia y con más literatura que nuestra historia. Y que las figuras de tus personajes serán mucho más abundantes y que tendrás tus grandes novelas y enciclopedias. Pero nosotros tenemos una cosa que tú no tienes. El único nombre dado a los hombres en el cual podrás ser salvo. Las aguas donde tú tienes que beber, la única fuente de salvación. Ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que se le está diciendo a Naamán. Vienes con tus riquezas, tus caballos, tus oro y tu plata, tus regalos, las cartas de recomendación, tu conocimiento, tu anhelo de tus ríos, tus grandes cosas, pero lo único que tienes que hacer es rendirte ante un Dios como el nuestro. Y si Él te dice que vengas a Él, que es lo único que Él ha establecido, el único camino, la única verdad y la única vida, lo único que tienes que hacer es dejarte caer en sus brazos. Así que hay un concepto totalmente diferente del paganismo al pueblo de Dios o del cristianismo en nosotros. Los que se encuentran o los que se acercan al cristianismo no van a ver sino pobreza, sencillez, gente sencilla. Pablo lo dice en 1 Corintios, recordáis, lo más necio, lo más tonto, lo más simple. Y poder venir aquí y decir, vamos a ver qué es lo que encontramos en la iglesia evangélica de la calle Santa Teresa. Y encuentra gente sencilla, empleados, trabajadores, que tendremos una historia a lo mejor oscura o difícil, gente sencilla. No tenemos riqueza, no tenemos poder, no tenemos influencia, pero lo que tenemos lo ofrecemos, que es al Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Nada ostentoso, pero gran poder. No necesitamos vestirnos con las ropas rojas como se visten ciertas religiones romanas. No necesitamos los lugares de peregrinaje para que hagan imágenes de fotografía. No necesitamos este tipo de cosas, no necesitamos santuarios especiales. No tenemos que indicar a la gente nada glorioso o extraordinario. Allá donde estés, sean cuales sean tus circunstancias, no importa la gravedad de tu pecado, no importa lo duro que sea tu lepra, ven al Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo único que hay que hacer, por muy lejos que tú no te encuentres. Claro, está a punto de marcharse Naamán y los criados dicen, piensa, amo, jefe, general, piensa, si te hubiera dicho cosas difíciles las habrías hecho, ¿no? Pensando que eso, y te ha hecho una cosa muy simple, ¿qué vas a tardar en meterte en el agua 7 veces? Pum, 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 y salir y ya está. Pues inténtalo por lo menos. Así que al final Naamán lo cumple, se mete y para sorpresa suya a la 7ª vez cuando sale del agua, la lepra ha desaparecido. Así, de fácil y de simple. Y he venido y he visto el peso de mis pecados y de mi culpa. No puedo con esta lepra horrible que cae sobre mis espaldas. Estoy ansioso o estoy nervioso y pierdo el sueño y me da temor la muerte. Y de pronto descubro que un hombre murió en la cruz por mis pecados y todas mis cargas se fueron rodando. No lo estaba buscando, no lo estaba esperando, pero fue así. Quizá tu conversión ha sido algo suave, pero ¿cuántas veces hemos descubierto que la conversión es dramática? He aquí el carcelero que está a punto de clavarse la espada porque piensa que sus prisioneros se han escapado. No está buscando perdón de pecados. Está buscando la muerte para no tener una vida indigna delante de aquellos que le juzgan. Y cuando se va a quitar la vida, le dice, no, estamos aquí. Y algo cambia en la mente de aquel carcelero que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué estamos descubriendo aquí? Algo tan sencillo como venir a Él. Y la transformación, aunque no la buscas, y Dios te busca y te alcanza. Cuando te persigue, te alcanza, por muy lejos que te puedas encontrar. El cambio que podemos ver en él es total, es definitivo, es completo. Y volvió al varón después de lavarse o de sumergirse en el Jordán
él y toda su compañía y se puso delante de él, del profeta Eliseo, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Este es el plan y esta es la razón principal por la cual tenemos la historia de Naamán. Aquí está en este versículo 5. Que Naamán sepa que no es que hay muchos dioses, ni dioses generales o regionales o nacionales, sino que hay un solo Dios. Y todos los demás no son dioses. No está diciendo Naamán: bueno, a lo mejor es que hay más poder en Yahvé que en mi Dios Rimón. A lo mejor está más cerca de la gloria esta religión que la mía. No, lo que ha descubierto cuando ha venido con toda su arrogancia y orgullo, que ahora lo único que puede decir es que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Y lo que nosotros tendremos que buscar a partir de esta misma historia es que el mundo sepa que hay un solo Dios, uno solo, que es el Dios de las Escrituras. Que no hay otro Dios que salve sino solamente a Él. Y que Él no va a dar su gloria ni su poder de salvación a ningún otro camino, ni ninguna otra filosofía, que no hay ninguna esperanza sino solamente en el Dios de las Escrituras, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que saber el mundo. Este es el principal propósito. Isaías lo dice en el capítulo 65, buscar y lo hallaréis. No es que haya muchos caminos, hay un solo camino. No es que haya muchos puntos de esperanza, hay un solo punto de esperanza. Y ese solo punto es nuestro Señor Jesucristo, que une al pecador con su juez, que es nuestro Dios. ¿Cómo representar todo el cambio que se opera en Naamán? Bueno, tenemos que pensar que estamos hablando de hace miles de años y nos encontramos con una situación extrema. Y cuando este hombre Naamán se hunde por completo ante la influencia, el poder y la presencia del Dios de Israel, ante la figura, la voz del profeta Eliseo, no puede hacer otra cosa sino decirle a Eliseo: permíteme que cargue 2 mulas de tierra y que las lleve a mi nación, porque ya no voy a adorar a otro sino a Él. Esto es lo que voy a hacer ahora. Ya no hay otro sino a Él. No podemos imaginar que Él buscara un rincón de su casa, quizá a escondidas del rey de Siria, y en aquel rincón vertiera la tierra que había traído cerca del Jordán, de la tierra de Samaria, y que allí se inclinaría una y otra vez diciendo: adoro solamente a este Dios de Eliseo que me ha librado de mi carga de manera definitiva. A Él me debo por completo. Esto es lo que tenemos que buscar del mundo y de los de Naamanes. Que la gente venga y diga: si este es el Dios del pueblo, de la Escritura, de Cristo, de la salvación, si este es el único Dios, mi vida es rendida completamente a Él. No voy a adorar a otro ni me voy a inclinar a otro. Es verdad que aquí se nos da la situación de que, claro, tengo que estar todavía con mi general y con mi rey, y este rey se va a apoyar y me va a obligar a ir al templo de Ripón y todavía yo me tendré que inclinar. Pídele que Yahvé me perdone, dice. No está diciendo que esté haciendo bien. Lo que está diciendo es: pídele que Dios tenga misericordia de mí, que Yahvé tenga misericordia de mí ante esto. No es una excusa para decir: voy a seguir con mi apariencia de paganismo en el tiempo de hoy, o voy a seguir con unos rituales externos aun cuando mi corazón pertenezca a Cristo. No nos está permitiendo ninguna de estas cosas. La tierra es un símbolo curioso, la situación que nos está describiendo es excepcional de las circunstancias en las que se movía o vivía. Pero esto es claro. En medio de las circunstancias más duras que tú puedas estar viviendo, las más adversas,
Y aun cuando se te empuje para que los reyes de este mundo se apoyen y se aprovechen de ti para seguir acercándose a los reyes de Ripón, de sus templos y su paganismo, que tu corazón, tu vida esté puesta en aquel que te ha salvado de tus pecados y que no adores a otro de corazón, de mente, sino aquel que es tu única esperanza. Hoy tenemos la gran libertad y la gran posibilidad de levantar nuestra voz y decir que somos cristianos. Ya no somos, tú y yo, no somos Naamanes. Tú y yo, en todo caso, somos Eliseos. Y ahora nos hemos convertido en los profetas de Dios. No buscamos decir, permíteme, Señor, en tu misericordia, que pueda seguir pasando o teniendo este paganismo en mi vida. No, lo que tendremos que llegar y decir es, Señor, conviérteme en la voz profética, en el mensaje de esperanza, para que todos aquellos que tú traigas puedan escuchar la voz de Dios, el conocimiento de las Escrituras y la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Lo has experimentado? No importa de dónde Dios te haya traído. Si estabas muy lejos o estabas muy cerca, si no tenías ningún conocimiento de Cristo o te has educado en la escuela dominical porque tus padres eran evangélicos, no importa. Donde hayas venido, has descubierto que el cristianismo es algo muy sencillo y que es muy simple. Que lo único que tienes que venir es confesando tus pecados y ponerte ante la fuente de gracia que es el Señor Jesucristo. ¿Y has experimentado ese cambio en tu vida de manera completa? Es decir, ¿has visto cómo al salir de tu primer encuentro con Cristo todas tus cargas han desaparecido y que tu piel ha sido limpia, que tu pecado ya no cuenta y que por tanto eres declarado como limpio delante de Dios? ¿Lo has experimentado? ¿Lo experimentas? Y si lo has experimentado así, de esta forma, como Naamán cuando salió del agua y ya no tenía lepra, ¿has decidido servir a Cristo y honrarle a Él? ¿Dedicar tu vida? ¿Has buscado tu propio rincón de tierra para adorarle solamente a Él, tal como Él exige y te pide? Que nuestras vidas sean transformadas por la obra de Cristo, pero que sean transformadas toda nuestra vida para la gloria de Cristo. Que así sea. Que la historia de Naamán nos haga pensar y meditar profundamente. El paganismo está muy lejos, pero Dios todavía tiene mucho que hacer y mucho que decir en el mundo en el que vivimos. Amén.